La primera iglesia bautista de Ciudad Juárez se siente muy honrada de que usted le permita entrar a la comodidad de su hogar para tener un culto a nuestro Dios. Y para iniciar nuestro culto virtual, vamos a buscar el Salmo 59. Abrimos nuestra Biblia a la mitad y ahí busque usted el Salmo número 59. Luego vamos a leer los versículos 16 y 17. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y mi refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Vamos a hablar con Dios y les voy a suplicar que inclinen su rostro y cierren sus ojos. Vamos a concentrarnos y a poner en nuestra mente y en nuestro corazón al gran Dios, al único Dios, al Todopoderoso, y vamos a hablar con Él. Dios, estamos ante tu presencia, Señor, porque tú eres nuestro único y mejor refugio que podemos encontrar. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado la posibilidad de hablar contigo por medio de la oración, desde cualquier lugar donde nos encontremos. Y te suplicamos, Señor, que primeramente tú perdones todos nuestros errores y que luego, Señor, tengas a bien escuchar nuestra oración. Te suplicamos, mi Dios, de tu misericordia, para que tú tengas cuidado de todos nosotros, de los nuestros, en esta situación tan difícil, Señor. Ponemos en tus manos nuestra vida, Señor, todas nuestras necesidades, Padre Celestial. Y también te rogamos que este culto que hoy iniciamos hacia ti, Señor, tú lo aceptes como un olor fragante para ti, Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias por tanta bendición que recibimos de tu parte. Amén. Ahora vamos a escuchar una participación especial. Consuela en la tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mal yo me separo y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con él ha de morar. Y cuando esté en la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre ahí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Ahora vamos con nuestro periodo de alabanza y vamos a utilizar nuestro himnario bautista. Vamos a buscar el himno 236 que se titula Cuando combatido por la adversidad.
Cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad, mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones cuántas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Andas agobiado por algún pesar, duro te parece esa cruz llevar. Cuenta las promesas del Señor Jesús y de las tinieblas nacerá la luz. Bendiciones cuántas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Cuando de otros veas la prosperidad y tus pies te lleven tras de su maldad, cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde el polvo es oro que hoy hará tu pie. Bendiciones cuántas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Ahora es tiempo de recibir la palabra de Dios a través de nuestro pastor de misiones, nuestro hermano Josué García. Él trae una predicación que se titula Cuando la fe entra en crisis. Muy buenos días, hermanos y hermanas, en este culto dominical. Estamos agradecidos al Señor por su misericordia, por su bondad y porque nos permite de nuevo estar un domingo más reunidos en familia, en casa, para adorar al Señor y para escuchar su palabra y poder también ser hacedores de ella. En esta ocasión me gustaría invitarle a leer el pasaje de Habacuc, el libro del profeta Habacuc, capítulo número 1. En el capítulo número 1, desde el 1 hasta el versículo 11. Habacuc, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Y le invito a que me acompañe en esta lectura. Dice así la palabra del Señor. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved, asombraos porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios en esta mañana. Padre, una vez más, agradecidos estamos contigo por cada una de tus misericordias, por cada una de tus bondades. Gracias, Padre, por este tiempo que nos concedes de poder cantarte, de poder leer tu palabra, de poder meditar en ella, de poder escucharte. Y Señor, queremos ahora suplicarte de nuevo que tengas a bien iluminar nuestros corazones, que tengas a bien guiarnos en tu palabra y que nos permitas estar atentos, Señor,
Quita de nosotros todo estorbo, quita aquello, Señor, que impide que podamos colocar toda nuestra atención en tu palabra y en la meditación de ella, aún en nuestros hogares, y suplicamos, por favor, que estés con nosotros en esta hora. Seas tú glorificado siempre y sea tu voz escuchada cada vez, Padre, que se escucha y cada vez que se expone tu palabra. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario por nosotros. Amén. En el verano del año de 1851, un equipo de búsqueda encontró el cuerpo sin vida del misionero llamado Allen Gardiner. El misionero Allen Gardiner, escondido en la barca en la que se habían refugiado durante sus últimos días. Él y sus compañeros, su equipo misionero, habían naufragado. Al final, lo que les quedaba de provisiones se les acabó y la muerte llegó de una manera lenta pero inevitable a cada uno de los misioneros. Conocemos algunos de los pensamientos de este hermano llamado Allen Gardiner durante aquellos días, ya que él se dedicó a escribir algunas cartas mientras estaba en el barco en sus últimos días, y sabemos que él escribió a su esposa un mensaje de despedida, cómo se sentía, y él dejó esto que encontró el equipo de rescate. Y en una de sus últimas frases, el misionero estaba tan desesperado por encontrar algo de comida, La angustia nacía desde lo más profundo de su corazón, y es claro que su estómago y su cuerpo lo estaba solicitando, y era casi insoportable el no tener comida ni agua potable. Y durante esas cartas que se pueden leer, es muy perceptible escuchar la siguiente pregunta: ¿hasta cuándo? Parece que el misionero y el grupo de misioneros estaba diciendo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a suceder esto? ¿Hasta cuándo vamos a salir de esta angustia? ¿Hasta cuándo? Sin lugar a dudas, hay momentos, hay circunstancias en la vida del pueblo de Dios que hacen que su fe entre en crisis, como la de estos misioneros. Que su fe se mueva y que su fe llegue a tambalearse. Y el profeta Habacuc es un ejemplo de cómo la fe puede entrar en crisis. Y la pregunta que vamos a hacerle al texto es: ¿cuándo nuestra fe entra en crisis? ¿Cuándo es que nuestra fe llega a entrar en crisis y se empieza a tambalear? La primera cosa que vamos a meditar es que nuestra fe entra en crisis cuando la respuesta de Dios parece ser inexistente. En el versículo 1 dice así: la profecía que vio el profeta Habacuc. De nuevo, siempre es interesante señalar, cada vez que uno lee los profetas, cuando dice la profecía que vio el profeta fulano de tal, el profeta Jeremías, el profeta Ageo, el profeta Habacuc, utiliza un vocablo hebreo llamado masá, la palabra profecía. Y esto implica algo pesado, algo que lleva una carga. Entonces, la profecía que traía el profeta Habacuc era algo pesado, era una carga. Y encontramos aquí a un hombre que se le dio una carga, a un hombre que trae algo en sus hombros muy pesados, una carga que implica que tiene que ser soportada, que no va a ser librado tan fácil. Es una carga que el profeta parece no soportar. Esta palabra nunca aparece solamente cuando habla de algo que es serio y que se le debe dar la debida importancia. El mensaje de Habacuc es una carga y es un mensaje difícil de transmitir a los demás. Y Habacuc menciona esta palabra porque quizá si dependiera de él, lo hubiese desechado. Porque si dependiera de él, hubiera dado otro mensaje distinto, un mensaje quizá más alentador, un mensaje con una expectativa distinta. Pero el versículo 2 empieza a dar este mensaje. El libro del profeta Habacuc se desenvuelve de la siguiente manera. Realmente no le está hablando aquí el profeta al pueblo, como vemos por ejemplo en Ageo. Usted va a Ageo y entonces Dios le da esta palabra a Ageo y Ageo va con el pueblo. Usted va a Malaquías, Malaquías le da esta palabra, Dios le da esta palabra al profeta Malaquías y él tiene que decirle al pueblo: a ver, ustedes están haciendo esto.
Pero el libro del profeta es un diálogo entre el profeta y Dios. El profeta le habla a Dios y le dice, mira esto, yo no entiendo esto, y Dios le responde. Y entonces Habacuc le vuelve a preguntar otra cosa a Dios. Y entonces Dios vuelve a responder. Y Habacuc termina en el capítulo 3 dando una oración de alabanza a Dios. Entonces el versículo 2, el profeta comienza así. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Entonces la primera pregunta, el profeta hace dos preguntas aquí en la primera sección. Y la primera es, ¿hasta cuándo? Esto parece indicar lo siguiente. Parece que el profeta dice, Señor, yo tengo límites y esta situación nos está sobrepasando. El profeta le dice a Dios, yo también tengo un límite. Mira, yo oro a ti. Mira, yo clamo a ti. Yo estoy ayunando. Yo te ofrezco todas las mañanas oraciones. ¿Y cuál es tu respuesta? El silencio. ¿Y cuál es tu respuesta? Ninguna. Parece que a ti no te importa arreglar esta situación, ¿verdad, Dios? Aquí están enfrentando una situación complicada el pueblo de Dios. Hay una crisis nacional y el pueblo está enfrentando una situación difícil. Y entonces el profeta habla y le dice, Dios, parece que a ti no te importa arreglar esto. ¿Cuántos meses vas a estar allá en tu trono? Le dice el profeta, sin contestarnos tan siquiera algo, porque estamos orando a ti, porque estamos hablando contigo, y tu respuesta es el silencio. Además de eso, estoy pidiendo algo que tú puedes hacer, tú puedes salvar, estamos pidiendo, Dios, que salves. Sin embargo, parece que tú no quieres salvar a tu pueblo. El clamor y los gritos del profeta no tenían un día, sino bastante tiempo. ¿Ha estado usted en la siguiente circunstancia como la del misionero Alan Gardiner y su equipo misionero? ¿Hasta cuándo? ¿O como la del profeta Habacuc? ¿Hasta cuándo? El profeta entra en un estado de crisis. La fe del profeta entra en crisis, donde él empieza a dudar que Dios realmente le preocupe la situación de su pueblo. ¿Por qué razón dice eso? Porque él está orando a Dios, él está clamando a Dios y sin embargo la respuesta de Dios está ausente. ¿No ha llegado usted a pensar lo mismo? ¿No tiene una petición desde hace años y pareciera que la respuesta del Señor es inexistente? Y pareciera que al Señor, digo pareciera, porque no es así, pero pareciera que al Dios Todopoderoso pareciera no importarle nuestra situación específica o bien nuestra situación como iglesia, donde llegamos a pensar que para Dios en su agenda, cuando vea la agenda de Dios, hay cosas más importantes que atender que nuestra oración, que nuestra petición. Entonces Habacuc piensa que Dios es incapaz de arreglar eso. Y la pregunta es, ¿por qué el pueblo de Dios se encuentra así? ¿Por qué la iglesia se encuentra así en una situación global? ¿Cómo un Dios santo permite que su pueblo esté así? ¿Por qué Dios no responde a las oraciones de un pueblo fiel que ha pedido un avivamiento por años? Quizá usted ha estado orando por algún familiar, por su salud física, por su salvación, no un día, sino años, y parece que nada sucede. El versículo 3 dice así: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. La primera pregunta que hizo el profeta fue ¿hasta cuándo? La segunda pregunta es ¿por qué me haces ver iniquidad? Esta pregunta parece indicar lo siguiente: Señor, necesito que me expliques ¿por qué me permites ver esto? Además parece que Habacuc le dice al Señor: ¿por qué me permites ver la iniquidad de tu pueblo? ¿Por qué me permites ver esta situación tan terrible si tú no vas a hacer nada? Si tú no vas a hacer nada. ¿Qué sentido tiene, Señor, que me permitas ver esto y que yo ore a ti y que tú no hagas nada? El pueblo de Dios se había apartado del Señor, dejó de seguir los caminos del Señor, sus mandamientos, dejaron de ofrecer una adoración verdadera al Señor y las consecuencias hablan por sí solas. Habacuc no quisiera estar viviendo eso. Y por eso le dice: Señor, ¿por qué me haces ver esto? Y la pregunta es, ustedes y yo no quisiéramos también
no estar viviendo esta situación particular en su vida familiar, personal, laboral o bien como iglesia. Nosotros como iglesia no quisiéramos que este coronavirus hubiese sucedido en otra época. ¿Por qué no vino el COVID-19 en el año 2080, donde ninguno de nosotros estaría viéndolo? Habacuc no quiere ver esta violencia y el mismo profeta piensa que Dios lo está restregando en su misma cara. Habacuc piensa lo siguiente a la luz de este versículo, que Dios lo tomó y le dijo, pues no me importa lo que tú pienses, Habacuc, tú vas a sentarte y vas a ver esto. Como si lo estuviera obligando a sentarse y a ver toda esta tristeza y esta tragedia que estaba sucediendo en el pueblo. Y por eso es que Habacuc le dice, Señor, ¿por qué me haces ver esto? ¿Por qué tú me estás sentando y como si fuera un cine, me estás poniendo delante de una película que yo no quiero ver? No hay nada que tenga el poder de afligir nuestro corazón como cuando Dios responde a nuestras oraciones con un silencio. Dios en ocasiones se mantiene en silencio, no un día, no 2 días, no un año, sino 5, sino 10, sino 20, sino 30. Dios en ocasiones se mantiene en silencio para probar a su pueblo. ¿Seguiremos creyendo en Dios? ¿Seguiremos firmes y fieles al Señor? Aunque tengamos un gran periodo de escasez, ¿continuaremos creyendo en Dios a pesar de que Él esté en silencio? Si usted pudiera describir al profeta en estos 4 versículos, ¿qué adjetivos utilizaría? El primero que personalmente utilizaría sería frustrado. Tenemos un profeta frustrado, tenemos un profeta infeliz y tenemos un profeta perplejo. No entiende, no comprende, está confundido porque está orando a Dios y parece que ese Dios al que ha orado está en silencio. En el versículo 3 encontramos palabras interesantes. El versículo 3 utiliza la palabra iniquidad, utiliza la palabra molestia. Cuando dice la palabra molestia, ahí es opresión. Utiliza la palabra destrucción, utiliza la palabra violencia, utiliza la palabra pleito. Vea lo que dice ahí pleito, dice, están delante de mí y pleito. Aquí se refiere, hermanos, a tribunales, a litigios, donde estaban siendo llevados, hermanos, muchos juicios injustos. Después habla de contienda, esto habla de discordia entre la gente, entre el mismo pueblo. Esta es la situación que está viviendo el pueblo de Dios. ¿Y cuál es la consecuencia de que Dios no responda a las oraciones del profeta? Versículo 4 dice ahí, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Dice el profeta, mira, como tú no respondes a nuestra oración, ve las consecuencias. La ley es debilitada. El mundo de Habacuc era un mundo donde la ley era debilitada, indicando que la ley estaba adormecida, paralizada, aflojada, haciendo referencia a que nadie la cumplía, ni siquiera los jueces. Una sociedad que se supone que debía cumplir la ley de Dios, como era el pueblo del Señor, no la cumplía. Y si bien alguien intentaba cumplirla, lo hacía de una manera torcida. Por eso dice, por eso sale toda torcida la justicia. Dice que la justicia nunca se manifiesta. Dice que el impío asedia al justo. Dios parece que está contemplando este mundo triste, trágico y deprimente en silencio. Y parece que Dios ha decidido no escuchar al profeta ni a su pueblo. ¿Por qué parece que si oramos más, parece que la situación empeora? ¿Por qué hay personas que están malvadas, que están sacando ventaja de esto? ¿Por qué parece que ante tal tragedia y catástrofe el Señor sigue y permanece en silencio? ¿Por qué sufren las personas buenas? ¿Por qué están prosperando aquellos que se dedican a hacer el mal? ¿Por qué se ignora la justicia y la misericordia con total impunidad? ¿De qué sirve que tengamos fe en Dios? ¿Qué clase de Dios es que mira un mundo triste y decaído y no escucha la oración de su pueblo? ¿Por qué simplemente Dios no resuelve esto? ¿Por qué Dios nos hace ver esto? ¿Por qué Dios nos da una carga tan grande en el caso del profeta? Sin lugar a dudas hay momentos y hay circunstancias en la vida del pueblo de Dios
en las que hacen que su fe entre en crisis, en las que parece que su fe se tambalea. Y el profeta Habacuc es un ejemplo de él. La pregunta que estamos haciéndole al capítulo 1 de Habacuc es: ¿cuándo nuestra fe entra en crisis? La primera cosa fue cuando la respuesta de Dios es inexistente. La segunda es cuando la respuesta de Dios es inesperada. Cuando la respuesta de Dios es inesperada. Ve al versículo 5, hermano. Dice: mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Finalmente, la respuesta de Dios ha llegado. Job soñó este escenario durante mucho tiempo. Él pidió una audiencia con Dios, que Dios le respondiera porque estaba ahí, y no llegó. No llegó ese escenario hasta el final. Pero aquí al profeta Habacuc, Dios le responde. Y Dios le responde no una vez, sino en 2 oportunidades. Y la respuesta de Dios fue de verdad inesperada. Ve al versículo 5, le dice: mirad entre las naciones y ved. Habacuc, quiero decirte algo. Mira entre las naciones y ve. Y entonces es aquí donde Habacuc debió haber saltado de alegría. Al fin Dios va a cambiar todo. Dios va a parar esta situación terrible. Dios al fin va a manifestar su brazo de poder. Va a traer un avivamiento. Dios va a arreglar todo. Dios va a reprender a su pueblo. Y esto va a terminar en un avivamiento. Y esto va a darle la gloria a Dios. Pero lo que Dios iba a hacer no era lo que Habacuc estaba esperando. Dice Dios al profeta: haré una obra en vuestros días. Aquí vemos que Dios sigue trabajando. Mientras Habacuc se queja, Dios está trabajando, hermanos. Mientras nosotros podemos quejarnos y podemos cuestionarle, Dios sigue trabajando. Y la obra era invisible a sus ojos. La obra de Dios es invisible a nuestros ojos, pero Dios sigue teniendo el control. Dios estaba llevando una obra a cabo, ya que dice en vuestros días, le dice a Habacuc: en tus días, Habacuc, tú lo vas a ver. Hay algo más amplio que nuestro propio mundo, le dice Dios al profeta. El profeta no alcanza a ver más allá de las 4 paredes que tiene, no alcanza a ver más allá de la siguiente cuadra. Y Dios le dice: mira, Habacuc, yo sí alcanzo a ver más allá, yo tengo el control de la historia y voy a hacer una obra en vuestros días que si te la cuento, no me vas a creer. El versículo 6 dice: porque he aquí, yo levanto a los caldeos. A ver, Habacuc había orado de una manera ferviente. Quizá Habacuc había ayunado y Dios no respondía. Y cuando al fin responde, Dios le dice en su misericordia y Dios le dice en su gracia al profeta una respuesta inesperada. ¿Cómo así? Dios iba a levantar a una nación pagana llamada Babilonia, a los caldeos, para castigar a su propio pueblo. Los caldeos eran los habitantes de Babilonia. Caldeo, la palabra caldeo significa raza en el original. Ellos derrotaron a Egipto, estaban a punto de derrotar a Asiria, y que eran los imperios, el imperio asirio, y quien nos estaba llevando, quienes estaba permitiendo esta situación, era el Dios mismo que había hecho un pacto con el pueblo de Israel. Y entonces los caldeos se levantaron como un imperio cruel, y esto debido a su capacidad de guerra. Pero el Señor está permitiendo que esta nación se levante para cumplir aún un propósito divino. Dios sigue conduciendo la historia y sigue reinando sobre el universo entero. Habacuc no imaginaba que Dios tuviera esto en sus planes, pero todos nosotros somos como Habacuc. Queremos enseñarle a Dios cómo debe hacer su trabajo. Nosotros somos como Habacuc y oramos y le decimos: Dios, es tan fácil como que acabes con esto. Queremos enseñarle a Dios cómo hacer su trabajo. Y Dios le dice a Habacuc: yo sigo trabajando, yo soy el Dios de la historia. Y yo sigo llevando la historia por este rumbo. Y sigo permitiendo, es verdad, esta nación pagana, la sigo permitiendo, pero esto al final de cuentas va a cumplir con mi propósito. También pensamos como el profeta Habacuc muchas veces que Dios no puede actuar de determinadas formas. Pensamos que Dios no puede hacer determinadas cosas. Habacuc dijo: Dios, tú debes de restaurar ahora a tu pueblo. No puedes castigarlo con una nación impía. Y Dios nos responde en ocasiones como Habacuc, permitiendo que la situación en realidad, en lugar de mejorar,
empeore, para que después pueda mejorar. ¿Cómo así? Dios permitió que fuera empeorando para después llevar una transformación tremenda en la vida del pueblo. Dice que iba a levantar una nación cruel y presurosa. El imperio babilónico eran crueles, no dejaban a nadie vivo, estaban llenos de motivaciones perversas y mataban a todos. Era una nación poderosa, de acuerdo al versículo 7, una nación que no respetaba leyes internacionales, una nación que no respetaba nada, era una nación poderosa. Dice el versículo 8 que los caballos iban a ser como leopardos. Le dice Dios a Habacuc, mira, cuando ellos entren con sus caballos van a ser como leopardos, van a ser tan rápidos y ligeros que ni siquiera se van a dar cuenta que van a destruir todo en un tiempo récord. Más feroces que lobos. Si usted cree que el lobo es feroz, este pueblo va a ser más feroz que un lobo. Y van a volar como las águilas, van a acabar con todo. Y el versículo 10 dice, escarnecerá a los reyes, de los príncipes les hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Y dice el versículo 11, luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. La respuesta aquí es complicada porque Habacuc está pidiendo que el Señor se manifieste, que Dios haga un milagro, que Dios restaure a su pueblo, que sí, ellos se habían olvidado de la ley de Dios, pero Habacuc quería que Dios trajese un avivamiento, que Dios trajese ahora y levantara a todos. Y Dios le dice a Habacuc, te voy a decir algo, voy a traer una nación pagana para castigar a mi propio pueblo. Y Habacuc, la fe del profeta entra en una crisis total, porque era la última respuesta que esperaría de Dios. Y nosotros sería la última respuesta que nosotros esperaríamos de Él. Cuando le decimos, Dios, por favor, haz esto, por favor, Dios, ten misericordia. Y el Señor, en su soberanía, tiene un plan distinto al que nosotros tenemos y como nosotros lo hemos imaginado. Dios utilizó aquí una nación pagana para disciplinar a su propio pueblo. Dios puede utilizar los medios que Él disponga para disciplinar a su pueblo, hermanos. Sí, quizás sean medios extraños, quizás sean medios inesperados para hablarnos, y quizás la situación actual debería ser vista bajo esta profecía de Habacuc. Sin lugar a dudas, hay momentos y hay circunstancias en la vida del pueblo de Dios que hacen que su fe entre en crisis, que se mueva, que se tambalee. Y el profeta Habacuc es un ejemplo de cómo la fe puede entrar en una crisis. La pregunta que le hicimos al capítulo 1 que le estamos haciendo es, ¿cuándo nuestra fe entra en crisis? La primera respuesta fue cuando la respuesta de Dios es inexistente. La segunda es cuando la respuesta de Dios es inesperada. Y la tercera es, y la última, cuando la respuesta de Dios es incomprendida. Dios le responde al profeta al fin, ¿no? El profeta había orado y ahora Dios le responde, le dice, mira, aquí está, Babilonia va a venir como un leopardo, como las águilas, y va a destruir todo esto, se los va a llevar a todos cautivos. Era la última respuesta que el profeta esperaría. El profeta está perplejo, el profeta no entiende, no comprende la respuesta de Dios. ¿Cómo podemos conciliar que el ejército caldeo, que un ejército tan terrible y tan pagano, lleno de maldad, pueda ser relacionado con un Dios santo? El versículo 14 dice ahí, y haces que los hombres sean como los peces del mar. Habacuc le está respondiendo a Dios, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Le está diciendo a Habacuc a Dios, mira, tú estás haciendo que Israel sea como un pez, y tú estás haciendo entonces que Babilonia sea como un pescador, y que agarre completo con las redes, y que termine por llevarse a todos los peces y los termine matando a todos de una manera terrible. El versículo 15 dice, sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y regocijará. Habacuc le dice a Dios, mira, te voy a decir lo que va a hacer ese pueblo. Nos va a sacar como peces, nos va a llevar como mallas, nos van a matar a todos y se van a reír. Eso es lo que usted quiere, Señor. Eso es lo que usted desea, parece que Habacuc está diciéndole aquí. La nación caldea parece un pescador, ¿verdad? Que va a sacar a todo el pueblo como con anzuelos, los va a recoger con su red y al final los va a colocar en sus mallas a un lado del mar
y con el propósito de que todos se mueran. Y van a terminar con una sonrisa de oreja a oreja. Y Habacuc dice, Dios, ¿eso es lo que usted quiere? Vea el versículo 16. Por esto hará sacrificio a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Está diciendo Habacuc, Dios, usted tiene que recordar que los babilonios, cuando terminen destruyéndonos y nos terminen llevando cautivos, en realidad van a terminar adorando a sus propios instrumentos de guerra, pensando que ellos le dieron la victoria. Ve el versículo 11, ya lo leímos. Dice, luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. ¿Quién era su Dios? Sus instrumentos de guerra. Versículo 17 termina el capítulo así. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Habacuc menciona que Babilonia es una nación, era una nación cruel y despiadada. Y dice, vaciará por eso su red. Está diciendo que va a ir conquistando naciones como pescador y va a vaciar su red. No se va a llenar con una nación. Va a ir y va a conquistar las demás naciones. Babilonia conquistaba pueblos, cual peces, vaciaba su red e iba por más. Y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Babilonia no tendrá piedad de estar pisoteando una y otra nación. Habacuc está muy confundido y esta respuesta es incomprensible para él. ¿Cuándo Dios pondría un alto a los babilonios? ¿Cómo Dios permite esta catástrofe en este preciso momento y por una nación que no tiene a Dios? Y nosotros estamos muchas veces en crisis porque la respuesta de Dios nos parece incomprensible. Las preguntas son muchas cuando la respuesta de nuestro Dios es incomprensible para nuestra vida. ¿Cómo un Dios que no puede ver el mal, cómo un Dios santo permite esta situación tan desgarradora? ¿Cómo un Dios bueno permite estas tragedias? ¿Es que no puede? ¿Es que no quiere cambiar esta situación? Y la solución que a la que el profeta llegó para que su fe no terminara por caer y derrumbarse fue recordar los atributos de Dios. Y esa debería ser nuestra solución. Vea el versículo 12, por eso lo salteé. Dice el versículo 12, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Vea cómo el profeta empieza a recordar los atributos de Dios. El primero que menciona es la eternidad de Dios, porque le dice ahí, ¿no eres tú desde el principio? Habacuc recuerda que Dios es el único que no tiene ni principio ni tiene fin. El Dios vivo y el Dios verdadero, y que antes que los montes fuesen formados, Él ya era Dios. Desde el siglo y hasta el siglo, Él es Dios. Un día los babilonios no van a estar más, pero Dios seguirá en su trono. Un día el coronavirus se va a acabar, pero Dios seguirá siendo Dios. Cuando estamos en crisis, no hay nada más que pueda calmar nuestro corazón que el recordar que nuestro Dios no está limitado al tiempo como nosotros. Dios ha precedido la historia. Dios ha creado la historia. Dios sigue reinando en la historia y Dios sigue controlando la historia. El segundo atributo que el profeta recuerda es la autoexistencia de Dios. Vea el versículo 12, dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová? ¿Por qué utiliza el nombre Jehová? Porque este nombre, si recordamos Éxodo 3:14, yo soy el que soy. ¿Qué nos recuerda ese nombre? Que Dios es el único ser autoexistente, que no debe su existencia a nada ni a nadie. Recordar el nombre de Dios es recordar su aceidad o su autoexistencia. Dios no depende de nosotros, Dios no depende de lo que ocurra, Dios no depende de cómo se amanezca el dólar mañana, Dios no depende de la vacuna, Dios no depende de nada. Dios no es afectado si la economía colapsa, Dios no sufre ningún daño si el coronavirus persiste 1000 años más. Y esto debe infundirnos seguridad, que Dios no depende de lo que suceda o deje de suceder en el mundo. El tercer atributo que el profeta recuerda en el mismo versículo es la santidad de Dios. Le dice, Dios mío,
santo mío. Dios sigue siendo diferente a nosotros, Dios sigue siendo apartado del mal. El cuarto atributo que el profeta recuerda es la fidelidad. Puede ver usted el versículo 12, dice, el versículo 12 dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Y dice la última frase, no moriremos. ¿Por qué el profeta dice no moriremos? Él está recordando la fidelidad de Dios. Habacuc reconoce que aunque las pérdidas van a ser grandes, el ejército babilónico va a venir y va a arrasar con todo. La pérdida va a ser grande, pero Dios no iba a abandonar a su pueblo. Por ello el profeta dice, aunque el ejército caldeo haga aquí su desastre, no van a poder exterminar con tu pueblo. Por eso dice, no moriremos. ¿Por qué razón? Dios había hecho una promesa con su pueblo y Dios será fiel en cumplirlas. Habacuc recordó que Dios es el mismo que había dicho siglos antes, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Allá en Levítico 26:12. Él es un Dios fiel que cumple su palabra y su pacto. Esta es una expresión de fe. Cuando dice no moriremos, el profeta entra en una crisis y la fe del profeta está en crisis, pero cuando dice no moriremos, está expresando que tiene una fe en Dios, diciendo, yo sé que va a ocurrir una tragedia y Dios me lo acaba de decir, pero no vamos a morir porque Dios es fiel. Y la quinta cosa, hermanos, él ve a Dios como su refugio cuando le dice, oh roca. La fe del profeta estaba tambaleándose, pero él intentaba aferrarse a la roca que era Dios. Su fe está tambaleándose en esta semana, hermano. Aférrese a la roca que es Dios, porque Él es el único inconmovible, que aunque tiemble la tierra y el mar, Él va a seguir inconmovible. La palabra roca viene del vocablo hebreo shuh, y en hebreo indica una estabilidad sin igual, algo que no se mueve por nada ni con nada. Ve al versículo 12, la parte final dice, para juicio los pusiste y tú, oh roca, los fundaste para castigar. El profeta entonces empieza a recordar los atributos de Dios para que su fe, que está entrando en una crisis y se está tambaleando, su fe termine por prosperar y su fe termine por no caer. Y entonces dice, tú eres mi roca, y a pesar de todo el destrozo que el ejército provoque aquí, tú vas a ser mi roca. Habacuc reconoce que es por el bien de Israel que Dios lo permitió. Dios permitió esto por el bien de su pueblo. La palabra aquí dice para castigar, dice el profeta, tú fundaste a Babilonia para castigar a tu pueblo. La palabra castigar implica disciplinar o instruir a alguien, corregir, dando a entender que el propósito de Dios, por lo cual Él permite esto, es un propósito de corrección. El propósito, hermanos, el profeta Habacuc está antes de la destrucción de Babilonia, que se llevó a cabo en 3 etapas. La primera deportación, año 605, la segunda deportación, año 597, y la tercera, en el año 586, termina el imperio babilónico por destruir todo y llevarse todo. 70 años después, el pueblo regresa, un remanente, muchos se quedaron en Babilonia, regresa el pueblo, regresa un número, y el pecado por el cual el pueblo fue castigado es el pecado de la idolatría. Fue el pecado de la idolatría, de los ídolos. Usted ve profetas post-exílicos como es Ageo, Zacarías, Malaquías, y el pecado del pueblo ya no fue la idolatría. Dios, hermanos, utilizó esto para extirpar este mal que aquejaba a su pueblo, que era la idolatría. Reiteramos, nosotros como Habacuc le queremos decir a Dios cómo tiene que hacer su trabajo, pero Dios es Dios y Dios sabe lo que hace y Dios sabe por qué lo hace, Dios sabe cómo lo hace, Dios sabe por qué lo permite, y nosotros no alcanzamos a ver más allá de la siguiente cuadra cuando Dios ve el universo entero. Y es aquí que Habacuc reconoce eso, dice, tú fundaste a ese pueblo para corregir a tu propio
pueblo. Y Habacuc termina reconociendo eso, ¿no? Que Dios sigue en el trono y sigue llevando la historia. Dios permite una situación terrible y complicada, devastadora, para terminar cumpliendo su propósito divino. Sin lugar a dudas, hay momentos, hay circunstancias en la vida del pueblo de Dios que hacen que su fe entre en crisis, que hace que su fe y la nuestra se mueva y se tambalea. El profeta Habacuc es un ejemplo de cómo esa fe se puede mover y tambalear. ¿Cuándo nuestra fe entra en crisis? Cuando la respuesta de Dios es inexistente, cuando la respuesta de Dios es inesperada y cuando la respuesta de Dios es incomprendida. ¿Cuál es la solución? Meditar en los atributos de Dios y llegaremos al capítulo 3, como dijo el profeta Habacuc, llegaremos a esta oración de fe que dijo el mismo profeta: bueno, Señor, aunque la higuera no florezca, aunque tú terminas con todo, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Sí, Señor, aunque tú termines destruyendo a la misma sociedad, tu mismo pueblo, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Dios nos permita llegar a esta oración. Si es que nuestra fe entra en crisis, nos permita llegar a esta oración y decir junto con el profeta: aunque todo termine siendo devastado y aunque no respondas de la manera en la que yo te estoy pidiendo, porque tú eres Dios y yo no, con todo, yo me alegraré en ti. Vamos a orar. Dios, te agradecemos en esta mañana la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra y en la profecía y en este diálogo que tuviste con tu profeta Habacuc. Señor, nuestra fe entra en crisis cuando las circunstancias van mal, cuando las circunstancias van de mal en peor. Y Señor, nuestra fe entra en crisis cuando oramos a ti y parece que tú no nos escuchas. Nuestra fe entra en crisis cuando tu respuesta es inesperada, no era lo que nosotros orábamos. Y nuestra fe entra en crisis, Padre, cuando no comprendemos tu respuesta y tu propósito. Te pedimos que nos des esa fe, nos ayudes a cultivar esa fe como la que tuvo el profeta Habacuc y decir: Señor, que se haga tu voluntad, no sea como yo quiero, sino como tú. Y Señor, que nos permitas decir como el profeta: con todo yo me alegraré en Jehová y nos gozaremos en el Dios de nuestra salvación. Seas tú glorificado en todo, Padre, en nuestras vidas y en nuestras muertes, y que podamos brindarte la honra y la gloria que solo tú mereces. En el nombre bendito de Jesús te pedimos y agradecemos todo esto. Amén. Que el Señor nos bendiga y que el Señor siga estando con nosotros, aun si estamos en un periodo de crisis. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.